El amanecer aún no había tocado del todo el cielo de Ciudad de México. Las luces de la mansión Santa María seguían apagadas, y un silencio solemne reinaba en los pasillos decorados con mármol italiano, columnas de ónix negro y lámparas de cristal importadas de Viena. En ese ambiente casi sagrado, Eduardo Santamaría, de 68 años, caminaba descalzo por el piso helado como si buscara algo, o como si ya no supiera quién era. Un rostro marcado por el tiempo, pero bien cuidado, cejas grises pobladas, mandíbula firme, ojos que en otro tiempo fueron la viva imagen de la determinación, pero ahora reflejaban una mezcla de ansiedad, duda y un profundo dolor. Vestía solo una bata de seda azul oscuro, sin anillo en la mano izquierda, aunque era un hombre casado desde hace 8 años. Se detuvo frente a un retrato colgado en el salón principal. Era él, joven, sonriendo junto a Marcela, su esposa mucho más joven. Ella, con solo 39 años, lucía deslumbrante, morena, delgada, elegante, con esa mirada penetrante que desde el primer día le había parecido misteriosa. Recordaba el día en que le propuso matrimonio como si fuera ayer. Fue impulsivo, casi irracional. Una cena privada en París, con músicos de cuerdas y champagne. Y él, arrodillado, ofreciéndole un anillo de diamantes que podría haber comprado una casa. ¿Y si todo fue un error?, susurró Eduardo, como si el retrato pudiera responderle. En los últimos meses, algo había cambiado. Ya no era solo intuición, eran los silencios, los gestos, las respuestas a medias, las sonrisas forzadas. Y luego esa llamada, esa maldita llamada. Había entrado sin avisar a su oficina privada para buscar un informe cuando escuchó la voz de Marcela al teléfono. Ella no lo vio entrar. Su tono era frío, casi burlón. Sí, no me va a durar mucho este viejo. Ya sabes cómo es, tan predecible. Pronto será todo nuestro. Él no dijo nada en ese momento. Retrocedió en silencio como un ladrón en su propia casa, con el corazón latiendo a 1000 por hora y el estómago revuelto. Desde entonces, no volvió a ser el mismo. No podía dormir, no podía comer. Solo pensaba, sospechaba, dudaba. Pero también había una parte de él que se negaba a creerlo. ¿Y si había malinterpretado todo? ¿Y si estaba actuando en una obra de teatro por teléfono? No podía enfrentarse a ella sin pruebas. Si lo hacía, y estaba equivocado, perdería no solo a su esposa, sino también el poco respeto que aún conservaba por sí mismo. Fue así como nació el plan. Un experimento, un juego retorcido, una última apuesta por la verdad. Eduardo era un hombre de poder, acostumbrado a diseñar estrategias financieras que movían millones, pero esta vez su objetivo no era un negocio, era el alma de una mujer. Desaparecería. Organizaría un accidente en su yate privado. Luego, volvería como otro hombre, irreconocible, sin pasado, sin fortuna. Se haría pasar por un mendigo, alguien golpeado por la vida, y se acercaría a ella para pedir ayuda. Solo así sabría quién era realmente Marcela. ¿Una mujer leal o una actriz excelente? Si me ama de verdad, me reconocerá por el alma, no por el rostro ni el dinero, dijo en voz baja, como si se convenciera a sí mismo. Esa misma noche, activó el plan. Llamó a su abogado de confianza, Felipe Montalvo, un hombre mayor, discreto, que había sido su sombra durante 3 décadas. Prepáralo todo, ordenó Eduardo. El yate zarpará mañana, y asegúrate de que los medios reciban la noticia. Quiero titulares que digan, multimillonario desaparece en el mar. Felipe lo miró en silencio durante unos segundos. No preguntó por qué. No era su estilo. Simplemente asintió. ¿Y Marcela? Que sufra, o que actúe. Ya veremos.
El día siguiente amaneció con una tormenta discreta. Nubes grises cubrían el cielo y el mar rugía con fuerza, perfecto para un accidente. Eduardo subió al yate solo, sin tripulación, con un rostro que no había mostrado en años, sin orgullo, sin poder, solo determinación. A mediodía, el sistema de localización del yate fue desactivado como previsto. Las cámaras de seguridad desconectadas. Un bote pesquero cercano, también pagado por Felipe, se acercó discretamente a recogerlo a kilómetros de la costa. En cuestión de horas, la noticia estaba en todos los noticieros. Eduardo Santamaría, magnate hotelero, desaparecido en alta mar. Se teme lo peor. Las redes sociales explotaron. Algunos lo lloraban como un visionario. Otros sospechaban de suicidio. Los más morbosos hablaban de asesinato. Y Marcela no dijo nada. Durante 3 días, Eduardo observó desde una habitación modesta en el centro de la ciudad, viendo cómo su esposa aparecía en televisión, vestida de negro, con lágrimas que parecían de película. «Era el amor de mi vida», decía entre sollozos. «No sé cómo seguir adelante sin él». La actuación era perfecta, demasiado perfecta. O quizás era real. Eduardo se retorcía por dentro. Su plan estaba funcionando, sí, pero el precio era alto. A la semana, cambió de aspecto. Se afeitó la cabeza, dejó crecer una barba grisácea, se pintó ojeras con maquillaje profesional y empezó a vestirse con ropa vieja, sucia, gastada. Se convirtió en Mateo Salvatierra, un hombre que había perdido todo en la pandemia. Trabajo, casa, familia. Su voz era más ronca, su andar más lento, su espalda más encorvada. «Este soy yo ahora», dijo al mirarse al espejo. «Sin fortuna, sin nombre, sin amor». Y entonces se acercó a su propia casa. O mejor dicho, a la mujer que la habitaba. Marcela seguía viviendo en la mansión, como era de esperar, pero había cambiado el personal. Despidió al mayordomo y contrató nuevos empleados, más jóvenes, menos curiosos. Una tarde, Eduardo esperó frente al portón de servicio. Con una bolsa de plástico y una mirada perdida, tocó el timbre. Una joven mucama salió primero. «¿Sí? Disculpe, señorita, no tengo a dónde ir. Me enteré de la muerte del señor Santamaría. Yo trabajé hace años para él, no sé si me pueda dar un vaso de agua, algo de comida». La chica lo miró con desconfianza, pero al ver su aspecto, suspiró y dijo: «Espere aquí». Y entonces, lo impensable ocurrió. Marcela misma apareció. Vestía un vestido largo, blanco, sencillo, sin maquillaje. Su rostro estaba serio, pero sus ojos... ¿eran esos los mismos ojos que un día Eduardo había amado? «¿Qué quiere usted?», preguntó con voz firme, pero no grosera. Mateo bajó la cabeza. «Solo un poco de agua, señora. No quiero molestar. Es solo que... me enteré de la muerte del señor Santamaría. Yo trabajé hace años para él. No sé si me pueda dar un vaso de agua, algo de comida». Marcela lo observó durante largos segundos. Él aguantó la respiración. ¿Lo reconocería? ¿Sus ojos notarían algo? Pero no. Ella suspiró y dijo: «Sígame. Le daré algo de comer». La cocina de la mansión había cambiado. Ya no estaba don Elías, el viejo cocinero que acompañó a Eduardo durante 2 décadas. En su lugar, una joven de unos 25 años, con mandil floreado y auriculares puestos, movía las cacerolas sin mucha gracia. La música reggaetón retumbaba en sus oídos. No notó al extraño que entraba por la puerta trasera, guiado por la mismísima dueña de casa. «Gina, prepara un poco de sopa para el señor», ordenó Marcela, sin levantar mucho la voz, «y un poco de pan». «¿Quién es?», preguntó la chica sacándose un auricular.
Alguien que necesita ayuda. Eso es todo. La empleada asintió con desgano y siguió con lo suyo. Marcela indicó a Mateo, el disfrazado Eduardo, que se sentara en una de las sillas junto al ventanal que daba al jardín interior. Era el mismo jardín que él había mandado construir para celebrar el aniversario número 5 de bodas. Las rosas estaban marchitas, el estanque sucio, una señal sutil de abandono. ¿Hace cuánto trabaja usted aquí?, preguntó Mateo con voz cascaba, para romper el hielo. Marcela lo miró, pero no respondió de inmediato. Se sentó frente a él, con las manos entrelazadas. ¿De verdad trabajó para Eduardo Santamaría?, preguntó de pronto sin rodeos. Sí, señora, hace muchos años, en una de sus fundaciones en Chiapas. Yo era conserje. Siempre admiré cómo ayudaba a la gente. Era un buen hombre. Marcela sintió lentamente, como dudando. Sí, lo era. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Eduardo, oculto tras su disfraz, observaba cada gesto, cada tic, cada vacilación. Marcela parecía calmada, pero algo en su postura rígida, en sus ojos ligeramente vidriosos, revelaba tensión contenida. «Lamento mucho su muerte, señora», dijo Mateo. «El país perdió a un gran hombre». Ella forzó una sonrisa. «Gracias, sí, fue inesperado. Aún no lo creo. A veces pienso que entrará por esa puerta, como siempre, dando órdenes y hablando por teléfono sin parar». «¿Y usted?», preguntó él. «¿Cómo se siente?». La pregunta, aparentemente inocente, fue como una piedra en el agua calma. Marcela frunció el ceño. «¿Por qué me pregunta eso?». «No sé, es que a veces, cuando uno pierde a alguien, necesita hablar, compartir». Marcela se levantó de golpe, como si hubiera escuchado un insulto. «Yo no comparto con extraños, señor. Le daré su sopa y después puede irse». Eduardo tragó saliva. Estaba probando sus límites, y ella respondía como una mujer que escondía algo. En ese momento, Gina llegó con un plato de sopa caliente y una canasta con pan. Lo dejó sobre la mesa con indiferencia. «Gracias, hija», dijo Mateo con humildad, bajando la mirada. «Solo no se demore. La señora no suele recibir vagabundos». Marcela no corrigió a la joven. Simplemente se quedó de pie mirando por la ventana. Eduardo, mientras sorbía la sopa lentamente, recordaba todas las cenas que compartieron en esa misma casa. El vino caro, las risas fingidas, las conversaciones cada vez más breves. Y ahora allí estaba él, un fantasma frente a su propia esposa. Durante las siguientes semanas, Eduardo regresó varias veces, siempre con alguna excusa: devolver el plato, pedir un poco de pan, ofrecerse a ayudar en el jardín a cambio de comida. Y, sorprendentemente, Marcela no lo rechazó. No lo abrazó, claro, no lo trató con calidez, pero tampoco lo echó. «Tiene manos fuertes», le dijo una tarde mientras lo veía limpiar las hojas secas del sendero principal. «¿Era jardinero?». «Fui muchas cosas, señora. Cuando uno pierde todo, aprende a hacer de todo un poco». «¿Y qué fue lo último que perdió?». Eduardo levantó la vista lentamente. «La fe en la gente». Ella no respondió, pero por primera vez bajó la mirada. Lo que más le dolía no era la frialdad de Marcela, era la rapidez con la que el mundo había continuado sin él. Las juntas directivas de sus empresas ya estaban moviendo los hilos para nombrar a un nuevo CEO. Sus socios lo lamentaron durante una semana. Después comenzaron a dividir el pastel. Incluso su hermano menor Ramiro, a quien había financiado durante años, ahora lideraba reuniones en su nombre. Y lo peor, Marcela no parecía interesada en detenerlo. Una noche, fingiendo estar ebrio, Mateo se acercó a la entrada trasera. Marcela lo encontró dormido en el banco del porche con una manta vieja cubriendo su cuerpo. ¿Qué hace aquí a esta hora? No tengo a dónde ir, señora, pero si le molesta, me voy. Solo quería dormir unas horas sin que me golpearan. Marcela dudó. Miró a ambos lados, y luego, como si tomara una decisión rápida, dijo: «Entre. Puede dormir en el cuarto de servicio, pero solo por esta noche». Y así fue como Eduardo volvió a dormir bajo su propio techo, sin que nadie lo supiera. El cuarto estaba vacío, apenas un colchón delgado,
una lámpara de mesa y un viejo armario. Pero para él era el centro de operaciones. Desde ahí comenzó a observar. Escuchó conversaciones en el pasillo, murmullos, risas contenidas y un nombre que se repetía. Bruno. ¿Quién demonios es Bruno?, se preguntó mientras anotaba cada detalle en un cuaderno escondido bajo la cama. Un viernes por la tarde, la oportunidad apareció. Marcela recibió una llamada. Mateo estaba limpiando el jardín, fingiendo estar concentrado, pero tenía un pequeño micrófono escondido bajo la camisa, conectado a un grabador en su bolsillo. Sí, amor, ya sé. Sí, el dinero del seguro saldrá en 2 semanas. No sospecha nada, decía Marcela en voz baja mientras caminaba hacia el jardín interior. Eduardo se quedó de piedra. ¿Amor? ¿Seguro? ¿No sospecha nada? Su corazón se aceleró. Tuvo que apoyarse en la escoba para no caerse, pero se mantuvo en personaje. «Buenas tardes, señora», saludó con voz ronca. Ella se giró bruscamente, guardando el teléfono. «¿Qué escuchó?» «Nada, señora. Solo vine por más agua para las plantas». Ella lo miró con desconfianza, pero luego le sonrió. Por primera vez. «Usted es muy eficiente, Mateo. Quizás pueda quedarse más tiempo. Solo si no molesto». No lo hace. Una sonrisa y una mentira. Esa noche, en el cuarto de servicio, Eduardo escuchó la grabación una y otra vez. Era ella, su voz, sin rastro de dolor, ni luto, solo cálculos. Había alguien más, y esperaba el dinero del seguro como quien espera una herencia. «Entonces es verdad», susurró Eduardo. «No me amabas, solo esperabas que muriera». Y sin embargo, no podía irse. No aún. Necesitaba ver más. Saber si Bruno era solo un amante o algo peor. ¿Estaba ella detrás del accidente? ¿Era parte de un plan mayor? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Eduardo sabía que el experimento aún no había terminado. Pero también intuía algo más inquietante, que el verdadero objetivo ya no era ella, sino él. Porque cuanto más escarbaba, más descubría de sí mismo, y lo que estaba a punto de encontrar cambiaría todo para siempre. La noche caía sobre la mansión como una manta pesada. Las luces tenues de los faroles exteriores apenas rompían la oscuridad del amplio jardín. Eduardo, aún bajo el disfraz de Mateo, no podía dormir. Desde la pequeña ventana de su cuarto de servicio, podía ver la silueta de Marcela en el salón principal. Estaba sola, bebiendo vino tinto, con una copa que giraba entre sus dedos como si ocultara un secreto dentro del cristal. No hablaba, no lloraba, solo miraba el fuego de la chimenea, como si esperara algo, o a alguien. Eduardo tenía el corazón en un puño. La grabación de la tarde anterior aún resonaba en su mente. Sí, amor, el dinero del seguro saldrá en 2 semanas. No sospecha nada. ¿A quién se refería con amor? ¿Quién era Bruno? Había que saber más, y lo sabría, aunque eso significara seguir siendo Mateo por más tiempo, aunque le costara la poca dignidad que aún conservaba. Porque ahora ya no era solo sobre el amor de Marcela, era sobre la verdad completa, dolorosa, cruel, pero liberadora. A la mañana siguiente, fingió estar enfermo. Tosió fuerte, caminó más lento, pidió quedarse en la cama. Marcela, ocupada con llamadas, apenas lo notó. Fue Gina, la joven empleada, quien le trajo sopa y pan caliente. «Gracias, hija», dijo él con voz apagada. «No hay de qué, señor Mateo. La señora dice que puede quedarse unos días más. Parece que le tiene cariño». Eduardo forzó una sonrisa. «¿Sí? Vaya sorpresa». Gina se encogió los hombros. No suele ser amable con muchos, especialmente desde que llegó ese hombre. Eduardo alzó una ceja. «¿Qué hombre?» La chica se tapó la boca, como si se le hubiera escapado algo. «Nada, no debí decir eso. Perdón». «Tranquila», dijo Eduardo manteniendo la calma. «Solo soy un viejo curioso».
¿Quién es él? Gina miró hacia la puerta, se acercó y susurró. Un tal Bruno. Viene por las noches. A veces se queda a dormir, pero entra por la puerta del garaje. Discreto, ¿me entiende? El corazón de Eduardo se detuvo por un segundo. Bruno existía. ¿Lo has visto? Solo una vez. Alto, moreno, bien vestido. No parece de los nuestros. Y la señora lo trata como... Gina se enrojeció. No puedo decir más, pero no parecen primos, si me entiende. Eduardo agradeció, pero en su interior todo ardía. Su esposa, su casa, su cama y otro hombre ocupando su lugar. Pero aún no era momento de actuar. Tenía que ver con sus propios ojos, sentir, confirmar. Solo entonces actuaría. Esa noche se escondió en el cuarto de herramientas que tenía vista directa al garaje lateral. A las 22:17, un auto negro se detuvo frente al portón eléctrico. Eduardo contuvo el aliento. El vehículo tenía vidrios polarizados, pero cuando la puerta se abrió, lo vio. Alto, moreno, bien vestido, barba perfectamente recortada, traje ajustado, zapatos italianos. Parecía un modelo de revista, o peor aún, un abogado exitoso. Marcela salió a recibirlo con una bata de seda roja. Lo besó en la mejilla, no como una esposa saluda a un amigo, no como una viuda en duelo, sino como una mujer que espera. Se tomaron de la mano, rieron y entraron por la puerta lateral. Eduardo sintió un vacío helado en el pecho. Quiso gritar, salir corriendo, confrontarlos, arrojarse sobre Bruno. Pero se quedó ahí, quieto, dolido, derrotado. Porque ahora ya no había dudas. Marcela tenía un amante, y no lo ocultaba demasiado, solo lo suficiente. En los días siguientes, Eduardo comenzó a reunir información. Observó cómo Bruno entraba y salía, cómo se reunían en el estudio, que antes era suyo, y cerraban la puerta, cómo a veces Marcela le entregaba sobres, carpetas, papeles. Una noche, cuando todos dormían, Eduardo entró en el estudio. El lugar aún olía a su perfume antiguo, el que usaba solo en reuniones importantes. El escritorio de nogal seguía en el mismo lugar, pero la decoración había cambiado. Fotos de Marcela, velas aromáticas, un portarretrato con una imagen de ella y Bruno en la playa. Juntos, sonrientes, enamorados. Su mano tembló, tomó la foto, la miró por largos segundos, luego la volvió a colocar en su sitio. Abrió los cajones, documentos, facturas, y entonces un sobre sellado con el logo de su propia empresa, Santa María Capital. Dentro, un contrato de transferencia de acciones. ¡Qué demonios! El documento estaba firmado por Bruno Ledesma como apoderado. Fecha: 3 días después de su muerte. Firma: falsificada. Estaban vaciando su imperio, poco a poco, legalmente. Eduardo salió del estudio con las manos frías y la respiración entrecortada. Ahora todo era claro. Marcela no solo había seguido adelante, lo estaba borrando. La mañana siguiente se enfrentó a ella. Por primera vez dejó salir parte de la rabia contenida. «Señora, ¿puedo preguntarle algo?», dijo mientras barría la entrada. «Claro». «¿Por qué lo pregunta?». «Porque he visto muchas cosas. Gente que jura amor eterno y al mes está con otro». Ella lo miró con frialdad. «¿Está insinuando algo?». «No, solo hablo por hablar. Pero a veces las traiciones llegan de quien uno menos espera». Ella se acercó con una sonrisa tensa. «Usted no sabe nada de la vida real, Mateo. La fidelidad no alimenta, no paga facturas, no llena vacíos. Entonces, ¿el amor es solo un negocio?».
A veces, y a veces el amor es una mentira conveniente. Y sin decir más, se alejó dejando a Eduardo clavado en el suelo, como un árbol talado de raíz. Esa noche decidió hacer algo más audaz. Con una cámara oculta grabó a Bruno entrando a la casa. Luego captó imágenes de ambos en el estudio, compartiendo copas y besos. Las grabaciones eran nítidas, pruebas irrefutables. Pero no era suficiente. Eduardo no solo quería vengarse, quería justicia, quería exponer la verdad frente a todos. Llamó a su abogado de confianza, Felipe, desde un teléfono público. Le pidió una reunión secreta. «Necesito que me ayudes a recuperar mi vida», dijo. Felipe al principio no lo reconoció. «¿Quién habla?» «Soy yo, Eduardo». «No preguntes, solo reúnate conmigo. Trae copias de los poderes legales y prepárate para algo grande». Felipe guardó silencio al otro lado de la línea. «Dios mío, ¿estás vivo?» «Más que nunca, pero muerto para ella». Y así, mientras en la mansión se brindaba por un futuro sin Eduardo, en las sombras, el verdadero Eduardo comenzaba a regresar del infierno. Lo habían dado por muerto, pero estaba por resucitar, con toda la furia de un hombre traicionado. La ciudad seguía su curso habitual. Autos que rugían, gente que caminaba apurada sin mirar a los ojos, noticieros repitiendo las mismas frases: inseguridad, inflación, incertidumbre. Pero para Eduardo todo eso era ruido de fondo. Su mundo era otro, más silencioso, más peligroso y más personal. Estaba vivo. Eso ya era una victoria. Pero no bastaba con vivir. Tenía que volver. Y para eso necesitaba pruebas. La reunión con Felipe fue en una pequeña cafetería del centro, una de esas que aún conservaban piso de mosaicos y olor a café recién molido. Eduardo llegó con gorra, gafas oscuras y una leve cojera que lo hacía irreconocible. Felipe llegó puntual, con el ceño fruncido, visiblemente nervioso. Cuando lo vio, se quedó paralizado. «¡Santo cielo! ¡Eres tú! ¿Estás vivo?» Eduardo se quitó las gafas lentamente. Más o menos. Lo suficiente como para desenterrar la verdad. Felipe lo abrazó, pero Eduardo no correspondió. No estaba ahí para afectos. «¿Qué has descubierto?» Eduardo sacó un sobre con fotos y un pendrive. «Bruno Ledesma ha estado firmando documentos como si fuera yo. Acciones, fondos, transferencias, todo bajo la firma de un poder notarial. Falso». Felipe revisó los papeles, sorprendido. «Esto es serio, podrían anularlo todo, pero necesitas demostrar públicamente que estás vivo. Eso vendrá después. Primero, necesito desarmarlos desde adentro. Quiero que te hagas pasar por un abogado que representa a una empresa extranjera interesada en comprar parte de Santa María Capital. Pide una reunión con Marcela y Bruno. Graba todo. Hazlos hablar». Felipe asintió. Entendía el juego. Eduardo no quería solo venganza. Quería exposición. Mientras tanto, Eduardo seguía como Mateo en la mansión. Pero algo había cambiado. Ya no miraba desde el dolor. Ahora observaba como un cazador oculto, y mientras más miraba, más cosas turbias salían a la luz. Bruno pasaba más tiempo en la casa. Marcela había cambiado la combinación de la caja fuerte del despacho. El personal era cada vez más limitado. Gina, la cocinera joven, y un jardinero nuevo, apenas hablaban. Pero hubo un detalle que Eduardo no dejó pasar. Una noche, encontró una nota bajo su almohada. Escrita a mano, con letra temblorosa decía: «Sé quién eres. Ten cuidado. No todos aquí están de su lado». No había firma, solo una flor seca, aplastada entre el papel.
Eduardo la sostuvo entre los dedos durante minutos en silencio. ¿Quién la dejó? ¿Amiga o enemiga? ¿Una amenaza o una advertencia? Pasaron los días, Felipe logró concretar la reunión. Se presentó como abogado de Morrow & Clark Investments, una empresa ficticia con apariencia legítima. Propuso una inversión millonaria a cambio de acceso parcial al control administrativo. Marcela cayó en la trampa. Bruno también. La ambición les brillaba en los ojos. Eduardo dejó muchos cabos sueltos, dijo Bruno durante la grabación. Fue un gran hombre, sí, pero anticuado. Nosotros llevaremos esto al futuro, con o sin su apellido. Marcela sonrió. Y si aparece algún supuesto heredero o testamento secreto, tú sabes cómo manejarlo, amor. Ambos rieron. Felipe guardó la grabación. La entrega fue discreta, un sobre bajo la banca de un parque. Eduardo lo recogió a las 5 de la mañana, con los primeros pájaros cantando. Cuando la escuchó en su cuarto de servicio, sintió un nudo en la garganta. Ya no era solo traición, era burla, era exterminio. Esa noche no pudo dormir. El odio le hervía en las venas. Caminó descalzo por el jardín. El aire estaba frío, el cielo cubierto, y en la esquina de la pérgola escuchó un susurro. Mateo. Se giró bruscamente. Gina estaba allí, de pie, con un pequeño paquete en las manos. ¿Qué haces aquí a esta hora? Ella se acercó, con ojos firmes. Fui yo. La nota. Yo sé quién es usted, señor Santamaría. Eduardo dio un paso atrás sorprendido. ¿Cómo? No soy tonta. He visto sus manos. He oído su voz en los noticieros. Yo crecí en una de sus fundaciones. Usted me dio beca cuando tenía 12 años. Nunca lo olvidé. Eduardo quedó sin palabras. ¿Por qué no dijiste nada antes? Quería ver si era usted de verdad, si era el mismo hombre que ayudaba sin pedir nada. Y lo es. Pero ahora necesita ayuda usted, y quiero ofrecérsela. Eduardo sintió por primera vez un calor distinto. ¿Qué sabes de Bruno? Todo. Escucho detrás de las puertas, leo papeles cuando limpian. Sé que está planeando vender propiedades que aún están a su nombre, y sé que Marcela lo odia. ¿Lo ha dicho? No, pero lo veo. No lo ama. Solo quiere poder. Pero a Bruno sí lo teme. Mucho. ¿Teme? Asintió. Él no solo es un amante, es algo más. Tiene vínculos con gente peligrosa, y si se entera que usted está vivo, Eduardo cerró los ojos. Podría matarme de verdad. Gina se convirtió en su cómplice silenciosa. Le traía papeles, grabaciones, incluso objetos que encontraba en el despacho de Marcela. Gracias a ella, Eduardo descubrió una serie de transferencias ilegales hechas desde su cuenta personal justo después de su muerte. Todo iba cuadrando. La pregunta ya no era si Marcela lo había traicionado. Era si había participado en el intento de eliminarlo. El clímax se acercaba. Eduardo lo sentía en los huesos. Pidió a Felipe preparar una rueda de prensa secreta. Solo medios confiables. Solo periodistas de ética comprobada. Estoy listo, dijo. Voy a contar mi historia, no solo para recuperar lo mío, sino para que el mundo vea quiénes son ellos. Felipe lo miró con respeto. ¿Y Marcela? Eduardo apretó los puños. Marcela será expuesta, pero Bruno pagará
cada segundo. Pero justo cuando todo parecía estar bajo control, ocurrió lo inesperado. Esa misma noche, Gina no apareció para llevarle la cena. Tampoco respondió a los golpes en la puerta. El personal estaba inquieto. Marcela más fría que nunca. Y sobre su cama, una nueva nota. Se enteraron. Vete ya. Esta vez no podrás fingir más. Eduardo comprendió. Habían descubierto a Gina. Y si no actuaba pronto, podía ser tarde para ambos. El juego había terminado. Era hora de enfrentarlos, cara a cara, con el mundo como testigo. Las primeras luces del amanecer iluminaron la terraza del Hotel Mirador Real. Desde allí, la ciudad parecía dormida, inocente. Eduardo se encontraba en una de las suites más discretas, mirando en silencio a través del ventanal, mientras se acomodaba el nudo de la corbata. Ya no era Mateo. No más barba postiza, no más ropa desgastada. Era Eduardo Santamaría, el verdadero, el que todos daban por muerto, pero sobre todo era un hombre nuevo, templado por el dolor, afilado por la traición. «Están todos listos abajo», dijo Felipe al entrar. «Medios nacionales e internacionales. Los noticieros ya están hablando de esto. ¿El millonario que regresó de la muerte?», repiten como locos. «Bien, entonces es hora de que escuchen la verdad», respondió Eduardo con una mirada de acero. «Pero aún no quiero que Marcela ni Bruno sepan que estoy aquí. Quiero que se enteren en vivo». La sala de conferencias del hotel estaba llena. Cámaras, flashes, micrófonos. Los periodistas cuchicheaban con nerviosismo. Una enorme cortina negra cubría el escenario. Nadie sabía quién hablaría. Solo sabían que algo grande estaba por revelarse. A las 9 en punto, la música cesó. Las luces bajaron, y una voz firme se oyó por los altavoces. «Damas y caballeros, gracias por venir. Lo que están a punto de presenciar no es solo un comunicado, es el regreso de una verdad que se intentó enterrar». La cortina se abrió, y allí estaba él, vivo, de pie, con la misma mirada de siempre, pero más dura, más humana. Hubo un instante de absoluto silencio. Luego gritos. «¡Es Eduardo Santamaría! ¡Está vivo! ¡No puede ser! ¡Milagro!». Las cámaras lo apuntaban como si fuera un espectro. Algunos lloraban, otros simplemente no entendían. Pero todos sabían lo mismo. Era él. Eduardo levantó las manos pidiendo calma. «Gracias. Sé que esto es impactante. Pero antes de contarles por qué estoy aquí, quiero que vean algo». Las pantallas gigantes se encendieron. Comenzaron a proyectar los videos grabados por Eduardo, Bruno entrando en la mansión por la noche, los abrazos con Marcela, las conversaciones grabadas por Felipe. Después, imágenes de documentos falsificados, firmas apócrifas, contratos ilegales. Y finalmente, un clip breve. «Marcela, tú sabes cómo manejarlo, amor. Si alguien aparece, tú sabrás qué hacer». Cuando terminó, la sala estalló en murmullos. Algunos periodistas tomaban notas frenéticamente. Otros miraban incrédulos. Eduardo alzó la voz. «Fui traicionado por las personas que más amaba. Mi esposa, Marcela, y su cómplice Bruno Ledesma intentaron borrar mi existencia. No solo para quedarse con mi fortuna, sino con mi nombre, mi historia, mi legado». Pausa dramática. Silencio sepulcral. Hoy, el impostor será revelado y la verdad restaurada.
A solo unos kilómetros de allí, en la mansión Santa María, Marcela observaba la transmisión en vivo por televisión. Sostuvo la copa de vino con fuerza. Sus labios temblaban. «No puede ser», murmuró. «Él estaba muerto. Lo vi desaparecer». Bruno, de pie a su lado, comenzó a sudar. «Esto es un montaje, un montaje». «Es él, Bruno. Es su voz, su cara, sus palabras». «Cálmate, no puede probar nada». Pero en ese instante sonó el teléfono. Felipe, con voz gélida al otro lado. «Señores Santa María y Ledesma, han sido citados a declarar. El fiscal ya tiene las pruebas. Espero que tengan buenos abogados». Y colgó. Marcela dejó caer la copa. Bruno golpeó la mesa. «Esto no termina aquí». Horas después, Eduardo se retiró del hotel protegido por seguridad. Los medios lo seguían, la gente lo aplaudía, pero él no sonreía, porque aún faltaba una pieza. Gina. No sabía dónde estaba. No había señales de ella desde la noche en que lo advirtió. Felipe había llamado a hospitales, estaciones de policía, nada, hasta que recibió un sobre anónimo en la recepción del hotel. Dentro, una nota escrita a mano. «Estoy bien. Me escondí. Tienen miedo. Pero ya no pueden frenarlo. Vuelva a casa. Le dejé algo en el estudio. G». Eduardo partió de inmediato. La mansión estaba vacía. Marcela y Bruno habían desaparecido. Todo era silencio, frío, sombra. Entró al despacho. Encima del escritorio encontró una caja de madera pequeña, cerrada con llave. La llave estaba atada con una cinta roja. La abrió. Dentro una grabadora antigua, de esas que solo usaban los muy precavidos. Presionó play. «Bruno, ¿y si vuelve? ¿Y si Eduardo no murió? Entonces yo mismo me encargaré de que esta vez no se equivoque el mar. Tú me prometiste que solo firmaríamos los papeles, no esto. Marcela, ya estás adentro. No hay salida». Eduardo se quedó de piedra. Marcela tenía miedo. Marcela no fue la mente maestra. Durante semanas creyó que ella era la que lo traicionó, que lo odiaba, que lo había borrado. Pero esa grabación cambiaba todo. Marcela había participado, sí, pero Bruno la manipuló, la amenazó. Eduardo se dejó caer en la silla. Todo el odio, la rabia, se disolvieron en algo más triste: compasión. La policía emitió una orden de búsqueda nacional para Bruno. Marcela se presentó voluntariamente. Lloró, confesó todo, entregó papeles, nombres, rutas, pero sobre todo pidió ver a Eduardo. «Quiero decirle la verdad», dijo ante la fiscalía. «No merezco su perdón, pero necesito decírselo». Eduardo aceptó. Se vieron en una sala privada. Ella sin maquillaje, ojerosa, rota. Él impecable, pero con ojos cansados. «Solo vine a escuchar». Marcela levantó la mirada. «Bruno era mi pasado, antes de ti. Él volvió y me chantajeó, me mostró fotos, me hizo firmar cosas. Al principio pensé que podía controlarlo, pero después me di cuenta que yo ya no controlaba nada. ¿Y por qué seguiste? Porque tenía miedo. De él y de ti. Porque sabía que en el fondo tú ya no confiabas en mí». Silencio. «Yo no planeé tu muerte. Juro por Dios, me sentí liberada cuando creí que te habías ido, pero no porque quería tu final, sino porque no sabía cómo pedirte perdón por haberme equivocado de amor». Eduardo la miró. «¿Y ahora amas a Bruno?» «No, ahora solo me odio a mí». Al salir de la sala, Eduardo no dijo nada.
pero en su pecho algo se cerró. No era venganza. Era una página que finalmente se había escrito hasta el último punto. Y mientras el sol se escondía, supo que el capítulo más oscuro de su vida había terminado. Pero aún faltaba un final. Un nuevo comienzo. Habían pasado 3 semanas desde la rueda de prensa. 3 semanas desde que el mundo descubrió que Eduardo Santamaría había resucitado. Pero ahora que las cámaras se habían apagado y el furor mediático comenzaba a disiparse, el silencio volvió a instalarse en su vida. Y en ese silencio aparecieron los escombros. Su empresa, Santamaría Capital, ya no era lo que fue. Bruno, antes de huir, había vendido activos clave, fusionado departamentos, eliminado divisiones estratégicas. Los socios desconfiaban. Algunos querían demandar, otros simplemente querían olvidar. Eduardo pasaba horas revisando informes, balances, contratos. Dormía poco, comía menos. A veces se preguntaba si valía la pena reconstruirlo todo. Quizá esto fue una señal del universo, le dijo una noche a Felipe mientras bebían whisky en su estudio. Quizá tengo que dejar que el pasado se muera. ¿Y luego qué harás?, preguntó el abogado. No lo sé. Vivir, supongo. Algo que nunca supe hacer. Marcela seguía bajo investigación. No estaba encarcelada, pero no podía salir del país. En los medios, algunos la demonizaban. Otros, tras conocerse los audios donde Bruno la amenazaba, la veían como víctima parcial. Eduardo no volvió a verla. Y Gina había desaparecido por completo. La última vez que supo de ella le dejó una carta. Usted volvió a vivir. Eso era todo lo que quería. El resto ya no me pertenece. Una noche de lluvia, mientras caminaba solo por el centro de la ciudad, Eduardo se detuvo frente a una vieja librería. En la vitrina, un libro llamó su atención. Lo que queda después del fuego. No supo por qué, pero entró. El dueño, un hombre anciano con acento europeo, lo reconoció de inmediato. Usted es el hombre que volvió del mar, ¿no? Algo así, respondió Eduardo con una media sonrisa. Entonces sabrá que a veces no hay que reconstruir lo que se perdió. Hay que construir otra cosa, distinta, con las cenizas, no con los ladrillos. Esa frase lo acompañó toda la noche. Al día siguiente, recibió una llamada que no esperaba jamás. Señor Santamaría, soy Laura Medina. No sé si me recuerda. ¿Laura? ¿La periodista? La misma. Nos conocimos hace años en una conferencia de economía en Sao Paulo. Yo era nueva, usted me concedió una entrevista cuando nadie lo hacía. Sí, claro que me acuerdo. Sé que está en proceso de recomponerse, pero tengo algo que quizás le interese. No es un favor. Es una propuesta. Lo escucho. Hay un grupo internacional que está buscando a alguien con su perfil. Quieren lanzar una nueva red de inversión ética con impacto social en América Latina, educación, salud, tecnología. Y necesitan una cara fuerte, alguien que haya caído y se haya levantado. ¿Y cree que esa cara soy yo? No es solo una cara, es una historia. Es usted. Y se lo están ofreciendo antes de ir con alguien más. Eduardo se quedó en silencio. Piénselo, pero le advierto, hay riesgos. Algunos de los inversores vienen de zonas turbias. No todos son santos. ¿Quién lidera el grupo? Laura dudó. Luego respondió. ¿Recuerda a Víctor Heinemann? Eduardo se heló. Víctor, un magnate suizo, con quien tuvo un conflicto 10 años atrás. Él y Eduardo casi se destruyen mutuamente en una batalla bursátil. Fue una guerra sin balas, pero con consecuencias. Víctor juró que algún día Eduardo aprendería a perder. ¿Él está detrás de esto? Es uno de los principales financiadores, pero me consta que lo respeta. Dice que ahora ambos han cambiado, que quiere paz, pero no sé. No hace nada sin una razón.
Entonces, Eduardo se sirvió un trago. Dígale que lo pensaré. Pero si esto es una trampa, esta vez el que perderá será él. Esa noche, frente al fuego de su chimenea, se preguntó si realmente estaba listo. He vuelto. ¿Pero para qué? ¿Para reconstruir lo viejo o construir algo nuevo? ¿Para demostrar que aún soy el de antes o para convertirme por fin en alguien diferente? Al día siguiente, se levantó temprano. Caminó por su jardín. Las rosas volvían a florecer. El estanque estaba limpio. El aire olía a tierra húmeda y café. Tomó el teléfono y llamó a Felipe. Prepárate, vamos a Ginebra. ¿Aceptaste? No lo sé, pero si hay una puerta abierta, quiero mirar lo que hay del otro lado. Porque en las ruinas de un imperio, a veces comienza el verdadero legado. Y en el corazón de un hombre que ha perdido todo, puede encenderse una nueva llama. El viento helado de Ginebra cortaba como cuchillas entre los edificios de piedra blanca. Eduardo ajustó su abrigo mientras bajaba del coche negro que lo condujo desde el aeropuerto. A su lado, Felipe observaba el entorno con desconfianza. ¿Estás seguro de esto?, preguntó el abogado. No, respondió Eduardo sin apartar la vista del edificio frente a ellos. Pero si no entro, me quedaré con la duda toda la vida. Delante de ellos, el logo dorado de Heinemann International Holdings brillaba bajo el cielo grisáceo. Tras una década de rivalidad silenciosa, Eduardo Santamaría iba a entrar en la guarida del lobo. Fueron recibidos por 2 asistentes vestidos de negro, con una eficiencia casi mecánica. No hubo palabras de cortesía, solo gestos. Los guiaron a un ascensor privado que subía directo al último piso, donde se encontraba la oficina de Víctor. «Está esperándolo», dijo uno de los asistentes. «Solo usted. Su acompañante debe quedarse aquí». Felipe abrió la boca para protestar, pero Eduardo alzó una mano. «Está bien». El ascensor se cerró. El silencio era total. Cuando las puertas se abrieron, lo primero que Eduardo vio fue una figura de espaldas, contemplando el lago Lehmann desde un ventanal inmenso. Alto, delgado, con cabello blanco peinado hacia atrás y una postura impecable. «Eduardo», dijo la voz, grave y perfectamente modulada. «Tantos años, y sigues oliendo a desafío». «Y tú sigues oliendo a trampa», respondió Eduardo. Víctor Heinemann se giró lentamente. Su rostro era el mismo, afilado, frío, elegante como una daga. Pero sus ojos tenían algo nuevo. Cansancio. O quizás redención. «Gracias por venir. No esperaba que aceptaras». «No lo hice por ti», dijo Eduardo avanzando con pasos seguros. «Lo hice por mí. Quiero entender por qué me buscaste después de tanto tiempo. ¿Es venganza? ¿Una burla elegante? ¿O solo quieres comprar mi nombre como adorno de lujo?» Víctor sonrió con suavidad. Luego hizo un gesto hacia 2 copas de cristal sobre la mesa. «¿Whisky? Solo si no está envenenado. Tú no cambias. Tú tampoco». Se sentaron. El silencio entre ellos no era incómodo. Era denso, como si cada palabra futura pudiera cambiar el equilibrio del mundo. «Verás, Eduardo, cuando supe que habías muerto, no sentí placer. Para mi sorpresa sentí vacío, como si el ajedrez perdiera a su oponente más digno. Y cuando reapareciste, cuando enfrentaste a tu esposa y expusiste a ese tal Bruno, supe que aún estabas hecho de acero. ¿Entonces pensaste que podías usarme para tu nuevo experimento de redención global?» «No exactamente». Víctor se levantó, caminó hacia un estante y sacó un archivo. Lo dejó sobre la mesa. Eduardo lo abrió. Dentro, una foto antigua. 2 hombres jóvenes en traje de gala. Brindando, uno era el mismo con apenas 30 años. El otro... ¿Tú? ¿Cómo? Eso fue en 1991.
Ginebra, la gala de fundadores de Euronext Capital. Éramos socios, aunque no lo sabías. ¿De qué estás hablando? Víctor respiró hondo. Yo fui uno de los inversiones iniciales de tu primer fondo de inversión. Usé un nombre falso. Quería ver si ese mexicano joven con ideas locas podía hacer algo que valiera la pena. Eduardo quedó en silencio. ¿Tú fuiste el que puso los 3 millones anónimos? Sí, pero cuando empezaste a crecer demasiado, tuve miedo. Miedo de que alguien como tú, con ética, con visión social, rompiera mis sistemas. Así que hice lo que siempre supe hacer. Te enfrenté, te saboteé la bolsa, destruí tu credibilidad en Europa. ¿Fuiste tú quien filtró lo de los bonos falsos? Y también quien frenó la investigación cuando vi que no te rendías. Vi algo que no tenía: resistencia, dignidad, fe. Eduardo se incorporó lentamente. Estaba pálido, confundido. ¿Y ahora qué quieres? ¿Redención? No, quiero darte lo que siempre fue tuyo, una oportunidad global, pero esta vez sin sabotajes. Quiero que seas la cara visible de un fondo que invierta en proyectos reales, con alma. Ya no quiero jugar con el mundo, quiero sanarlo. ¿Y tú? Eres el único que podría hacerlo sin corromperlo. Eduardo se pasó la mano por el rostro. ¿Y si digo que no? No te lo reprocharé. Pero entonces te quedarás con una vida vacía, peleando por recuperar empresas que ya no te necesitan. Silencio. ¿Y si digo que sí? Estás dentro, y tendrás poder de decisión. Total, incluso sobre mí. Eduardo lo miró a los ojos. Por primera vez, creyó que Víctor no mentía. Esa noche, caminó solo por la orilla del lago. Las luces reflejadas bailaban en la superficie. El aire era puro, el mundo inmenso. Recordó las veces que pensó que todo estaba perdido. Recordó las traiciones, las lágrimas, los silencios. Recordó a Gina, a Felipe, a Marcela, a sí mismo. Y entendió que el enemigo más grande nunca fue Víctor. Fue él. Su orgullo, su necesidad de controlar, su incapacidad de confiar. Todo eso lo había llevado al borde de la muerte, y ahora lo traía de vuelta, pero solo si se atrevía a aceptar el pasado y soltarlo. Al día siguiente, Eduardo firmó el contrato. Una nueva alianza, un nuevo mundo, y con ella, una última condición. Quiero que mi primera inversión sea en México, en educación, en jóvenes que piensan que nunca saldrán del polvo. Víctor extendió la mano. Hecho. Eduardo la estrechó. Y por primera vez en años, sonrió de verdad. Era mediodía cuando el avión privado aterrizó en Chiapas. Eduardo no había vuelto a ese lugar desde hacía más de 15 años. Fue aquí donde construyó su primera fundación, donde vio por primera vez los ojos de un niño huérfano brillar al recibir un libro nuevo, donde una vez soñó que el dinero podía cambiar el mundo, antes de que el mundo intentara destruirlo. Ahora regresaba, no como millonario, no como mártir, sino como hombre. Felipe lo acompañaba, como siempre, pero esta vez no llevaba maletines ni contratos, solo una sonrisa discreta, de quien sabe que ha sido testigo de una historia que nadie más en el mundo podría contar sin temblar. La escuela ya está funcionando, dijo. El fondo que creaste aprobó los recursos. Los primeros 100 niños ya están inscritos, y los maestros no lo pueden creer. Eduardo miró por la ventana del coche mientras avanzaban por el camino de tierra. Casas sencillas, campos verdes, niños corriendo sin zapatos. Nada había cambiado, y sin embargo, todo era distinto. Cuando llegaron, una multitud pequeña ya los esperaba. Carteles hechos a mano. Gracias, señor Eduardo. Nuestra escuela es su casa. El futuro empieza hoy. Él no supo qué decir. Solo bajó, abrazó a un par de madres, sonrió a los niños. Uno de ellos, delgado, moreno, con ojos intensos,
Se acercó con timidez. ¿Es usted el señor Eduardo? Sí, pequeño. Soy yo. ¿Y usted fue pobre alguna vez? La pregunta lo desarmó. Por un segundo, Eduardo sintió un nudo en la garganta. Sí, fui muy pobre. ¿Y tuvo miedo? Eduardo se agachó, mirándolo a los ojos. Mucho. Todos los días. El niño pensó unos segundos y preguntó, ¿y cómo hizo para que el miedo no ganara? El silencio fue absoluto. Felipe bajó la cabeza. Las maestras contuvieron el alto. Eduardo tragó saliva. No siempre lo logré, hijo. A veces el miedo me ganó. A veces me caí. Me traicionaron. Me quedé solo. Pero entonces recordaba algo que nadie puede quitarte. ¿Qué cosa? La decisión de volver a levantarte. El niño sonrió. Yo quiero ser como usted. Eduardo no pudo evitarlo. Lo abrazó fuerte, muy fuerte, y por primera vez en mucho tiempo lloró. No de rabia, no de impotencia, sino de gratitud. Porque en ese instante, entre esas lágrimas, entendió que toda la caída, todo el dolor, toda la traición, lo habían traído justo aquí. A ese instante, a ese niño, a esa pregunta. Días después, Eduardo decidió quedarse unas semanas en Chiapas. En las mañanas, caminaba entre aulas, escuchaba risas, miraba pizarras llenas de palabras nuevas. En las tardes, leía cartas que los niños le dejaban. En las noches, dormía tranquilo. La fundación creció. La historia de el millonario que volvió de la muerte y construyó una escuela se hizo viral. Pero él ya no buscaba fama, solo sentido. Una tarde, sentado bajo un árbol, escribió en su cuaderno: No volví para vengarme, volví para comprender. No caí por débil, caí para soltar el peso de quien creía que debía ser. Y descubrí que la mayor fortuna no es lo que dejas en bancos, sino lo que siembras en los corazones de quienes no saben que un día también ellos pueden volver a levantarse. Y así, el hombre que había sido traicionado por su esposa, el que fingió ser otro para encontrar la verdad, el que enfrentó a su enemigo más temido, descubrió que la mayor batalla no era contra otros, sino contra sí mismo. Y al vencerla, por fin, fue libre.